A la Comisión de Hacienda con el siguiente orden del día. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de la Comisión celebradas el 13 de junio de 2022 y el 24 de junio de 2022. Si no hay ningún inconveniente, las daríamos por aprobadas. Y pasamos a los diferentes asuntos que se elevan al próximo pleno ordinario del mes de julio. En relación con la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributario por la prestación de servicios en las instalaciones de los polideportivos municipales de Artalecu y Azken Portu. Le voy a pasar la palabra a Irati Tranche. Kaixo egunon. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de mayo del 2022, adoptó el acuerdo de aprobar la contratación de la gestión y explotación de las instalaciones de los polideportivos municipales Artalecu y Azken Portu. Y en el anexo 6 del pliego de prescripciones técnicas ya se recogen las tarifas que deberán abonar las personas usuarias por las prestaciones de los servicios deportivos. Abonos, entradas, otro tipo de servicios. Entonces, la norma foral 3/2019 del 11 de febrero se aprobó determinadas medidas tributarias para el año 2019 y en ella lo que se recoge es, se encuentra la incorporación al ordenamiento tributario de Guipúzcoa a las denominadas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Entonces, las pueden ser de dos tipos, tributario de carácter o tributario de carácter no tributario. Entonces, en este caso, como son tasas, frente a las tasas se da la entrada a las prestaciones patrimoniales de carácter no tributario. En los casos en los que se preste los servicios públicos de carácter coactivo y que se realicen de forma indirecta, ¿no? Y como este es el caso, por eso lo que traemos ahora a la Comisión para elevar al Ayuntamiento Pleno es la propuesta de aprobar inicialmente la nueva ordenanza municipal de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación de servicios en las instalaciones de los polideportivos municipales de Artalecu y Azken Portu, que se recogen, de la forma que se recogen en el anexo, que son las entradas ordinarias y los abonos. Y, por otro lado, someter el expediente a información pública por el plazo de 30 días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de bases de régimen local. Irati, ¿alguna intervención? Hay que someter a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. ¿Abstenciones? El resto abstenciones. Punto número 2. Punto número 3. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. María Zabal, egunon. Egunon, buenos días. El pasado 17 de noviembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de Guipúzcoa la adaptación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana con motivo de la declaración de inconstitucionalidad del impuesto. Nos daban 6 meses a los ayuntamientos para modificar la ordenanza fiscal y que aprobamos en marzo del pasado. Paralelamente, el mismo día que celebramos la Comisión de Hacienda de esa anterior modificación, modificaron el tipo de gravamen. Por lo tanto, desde el área hemos estado analizando el impacto que tiene esta modificación del tipo. Y hemos advertido que hay un pequeño error en el cuadro de tipos de gravamen de la ordenanza modificada. Por lo tanto, llevamos la modificación de este error material al Pleno. Se refiere a la tarifa relativa a los 5 años. De acuerdo, María. ¿Alguna intervención? Vale, sometemos a votación también la propuesta de este dictamen. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. ¿Abstenciones? El resto abstenciones. Queda aprobado. Pasamos al punto número 4. Solicitud de cesión a Banimer 2007 S.A. de la concesión administrativa en lo relativo a la explotación de las fincas 61.357 y 61.358 de Irún, correspondientes al local destinado a la distribución al por menor
y de los aparcamientos vinculados al mismo. También María informa. Mediante acuerdo plenario de fecha 29 de julio de 2009 se aprobó la adjudicación a la entidad Contrataciones Murias S.A. de la concesión administrativa para la construcción y explotación de edificios de equipamientos y garajes en el ámbito de Palmera Montero. Con posterioridad, esta entidad, Murias Vidasoa, solicitó la cesión parcial de la citada concesión por lo que respecta a la explotación de lo que ahora es el centro comercial y el aparcamiento destinado al centro comercial en 2014, siendo finalmente la entidad Distribuciones Supermercados SL Unipersonal la adjudicataria de esta parte de la concesión. DISU nos ha solicitado en fecha 25 de mayo de este año la cesión de esa parte de la concesión a otra empresa, a Banimer S.A. Hemos analizado el expediente. Este tipo de solicitudes requieren autorización previa del Ayuntamiento según los pliegos reguladores, por lo que llevamos la autorización al Pleno. ¿Alguna intervención tenéis? Pues sometemos a votación la propuesta de dictamen. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. ¿Abstenciones? El resto de abstenciones queda aprobado. Pasamos al punto número 5 en relación a la modificación de créditos número 7 del ejercicio del año 22 en la modalidad de crédito adicional. Paso la palabra a Irato Tranche de nuevo. Egunon berriz. Bueno, esta modificación de créditos que se trae aquí es como consecuencia de, por un lado, porque han surgido diversas necesidades de gasto para las que no existen consignación presupuestaria, y, por otro lado, porque en base a las necesidades y urgencias de peticiones de diferentes áreas. Entonces, voy a ir porque hay diferentes partes en los que, porque son diferentes conceptos, entonces voy a ir por partes enumerándolos. Lo que se propone a la Comisión para la adopción del acuerdo para elevar a pleno es, por un lado, aprobar el expediente de modificación de créditos número 7 dentro del presupuesto general de 2022 conforme al siguiente resumen. Por un lado, aprobar créditos adicionales para reconocimiento de deuda de 9.882,41 euros, que son aquellas facturas que han quedado pendientes de años anteriores y que no han seguido la tramitación ordinaria y que por eso pues ahora se tiene que traer a pleno. En segundo lugar, aprobar créditos adicionales por 250.000 euros en concepto de transferencias de capital para la subvención nominativa de Real Unión Club, para la compra de gradas para el campo de fútbol. En tercer lugar, la modificación del estado de créditos de compromisos, según el anexo 3, que es la modificación de las termas en el Museo Romano Yaso, en el que se aprueban 1.710.000 en 2 años, 2023 y 2024, 50.000 en el 23 y 1.660.000 en el 2024. Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, los 19.882,41 euros que comentaba anteriormente. Modificar la distribución de los fondos consignados en la aplicación presupuestaria, otras transferencias de cooperación, incrementando la subvención nominativa a favor de las entidades. Esto ya pasó por pleno y se aprobó, pero no se aprobó, se aprobó el incremento de esta partida para las subvenciones. Lo que no se aprobó fue la distribución diferenciada por entidad. Y lo que se trae ahora es el desglose, según la propuesta del área, del desglose de del incremento que va a suponer para cada entidad. En cuarto lugar, aprobar el presupuesto municipal, la subvención nominativa que se señala en el anexo 5, que es el crédito adicional de 250.000 a favor del Real Unión Club para la subvención nominativa para la compra de gradas para el campo de fútbol. Y, en quinto lugar, someter el expediente a exposición pública por plazo de 15 días hábiles. Y esto es todo. De acuerdo. ¿Intervenciones?
Sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. ¿Abstenciones? El resto abstenciones. Y pasamos al punto siguiente de modificación de créditos número 8/2022 en la modalidad de habilitación de créditos. Y ahora te paso la palabra otra vez, Irati. Bueno, esta habilitación de créditos es como consecuencia de la subvención que ha recibido el Ayuntamiento del proyecto PSTD, Destino Turístico Inteligente Irún Ollaso Ciudad Romana, para llevar a cabo los gastos y las inversiones que en la convocatoria se especificaban. En el expediente anterior se aprobaba una cuantía que era la diferencia, digamos, entre la subvención y el coste del proyecto, y entonces ahora, a través de este expediente, lo que se pretende es habilitar la subvención que se ha recibido tanto en los ingresos como en gastos. Entonces, por ello, se propone al Pleno adoptar el acuerdo de aprobar el expediente de modificación créditos número 8, bueno, conforme al siguiente resumen por capítulos. Esto lo que implica es 42.000 euros, bueno, en el año 2022, 42.000 euros en el capítulo 4, 49.000 euros en el capítulo 6 y 18.000 euros en el capítulo 7, que eso suponen 109.000 euros. Pero además, en el punto 2, lo que se propone es modificar el estado de créditos de compromiso, como se recoge en el anexo 2, ya que la subvención que ha recibido el Ayuntamiento para este proyecto es una subvención plurianual para 3 años. Como os he comentado en el desglose del 2022, son 109.000 euros, pero después para el 2023 y 2024 el Ayuntamiento recibía 1.209.000 euros en el 23 y 682.000 euros para el año 2024. Y el desglose por proyectos y por partidas pues está recogido en el anexo. De acuerdo. Iñaki. Sí, Egunon. Habréis visto, probablemente os habrá llamado la atención, que en el dictamen que os hemos facilitado tiene formato de resolución de alcaldía. Bueno, eso ha sido un error a la hora de generar las plantillas. A partir de las plantillas, las habilitaciones de crédito de carácter finalista habitualmente son competencia de la alcaldía. Ocurre en esta ocasión que el hecho de que se modifiquen los estados de créditos de compromiso hace que la competencia pase de la alcaldía al Pleno. Y eso ha dado lugar a que haya que modificar, lógicamente, el documento de dictamen, no tanto en el contenido, en el apartado dispositivo, es decir, en el contenido del acuerdo, como en los antecedentes. En primer lugar, lógicamente, hemos eliminado la cabecera que hace referencia a resolución, hemos incorporado un párrafo en el cual se explica el motivo de que la competencia sea al Pleno y se ha eliminado la referencia a siendo competente para su aprobación en la alcaldía, que no procedía. En el contenido del párrafo al que hago referencia, lo que contiene precisamente es esa mención de la modificación del estado de créditos de compromiso que, formando parte del expediente de presupuestos cuya competencia para aprobación corresponde al Pleno, pues en este caso la modificación también corresponde al Pleno. Y seguidamente se ha eliminado la referencia al he resuelto que precede al apartado dispositivo de la resolución y se ha sustituido por el texto habitual de dictaminado por la Comisión de Hacienda, Desarrollo, Recursos Humanos, etcétera. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Lógicamente, esas modificaciones, al no tratarse de una resolución de alcaldía, llevan aparejada también la eliminación del apartado 3 del apartado dispositivo, de la parte dispositiva, en el cual se hace referencia a dar cuenta al Pleno de la presente resolución en el primer pleno que se celebre. Hemos optado por no enviaros el dictamen una vez que detectamos los errores y los corregimos, para no confundir, porque lo que es el apartado dispositivo, es decir, el contenido del acuerdo, permanece inalterado. Y en este sentido, un poco al hilo de lo que señalaba Irati, que esta modificación hace referencia, junto con la anterior, a un proyecto global. A título informativo, y para de alguna manera que quede claro y se vea la globalidad de las modificaciones y la globalidad del proyecto, en ambos dictámenes se acompañan de un cuadro que contiene la totalidad del proyecto con todos los ingresos y sobre todo todos los gastos, cómo se distribuyen las anualidades y cuál es el importe global del proyecto.
De ahí que veáis en ambos dictámenes un cuadro en el que el proyecto se valora en un importe global para los 3 ejercicios de 3,7 millones. Simplemente ese cuadro tiene la intención de aportar de alguna forma claridad y de que se vea cuál es el impacto de ambas modificaciones y qué es lo que luego vamos a llevar a ejecución si es que el Pleno adopta los acuerdos en ese sentido. ¿Vale? Gracias, Iñaki. Hecha la aclaración, que es importante. Y con esta aclaración vamos a someter a la propuesta del dictamen a votación. ¿Votos a favor? Mayoría a favor, abstenciones, el resto de abstenciones y queda aprobada. Bueno, pues pasamos ya a la adopción de cuentas de las diferentes resoluciones. ¿Hay alguna cuestión? Luego, si preguntas, a ver si más suerte o tampoco, no sé. Esto es como la tómbola, ¿no? Estoy muy calladas. Bien, pues no hay más asuntos que tratar, así que os deseo que paséis un buen día. Agur.